Hoy os daremos unas nociones de cómo gestionar lo más esencial con Excel o Google Sheets para llevar a cabo un control básico de ingresos y gastos mediante hojas de cálculo. Vamos a hablar del uso productivo de las hojas de cálculo y más concretamente del caso de Microsoft Excel. En la sesión de hoy lo que vamos a ver es cómo utilizar las hojas de cálculo para adaptarlo a nuestras operativas principales del negocio. Es decir, una hoja de cálculo, en este caso veremos en concreto cómo funciona Microsoft Excel, nos puede ayudar a recopilar, ordenar, organizar, analizar e incluso visualizar los datos de nuestro negocio, de nuestro comercio. En primer lugar, vamos a explicar, aunque es un término muy conocido, lo que realmente significa una hoja de cálculo. ¿Vale? Una hoja de cálculo es un programa que nos ayuda de alguna manera a organizar información, a organizar datos, a organizar cifras. De esta manera podemos gestionar a través de una hoja de cálculo pues listas, calendarios, incluso hacer algún tipo de control de stock, todo tema relacionado con ingresos y gastos, balances, facturación, presupuestos. Incluso es una herramienta que, aunque bueno, no es lo más recomendable, pero también nos puede utilizar para organizar la información de contactos o cualquier otro tipo de información, ¿vale? ¿Cuáles son las aplicaciones más habituales que podemos utilizar como hoja de cálculo? Pues bueno, la más extendida y la más conocida a nivel general es el Excel, ¿no? Microsoft Excel, que está integrada actualmente en la versión de Microsoft 365, que es el entorno ofimático que ofrece Microsoft. También lo tenemos como solución de Google dentro de Google Workspace, dentro de lo que son las Google Sheets, ¿vale? Que bueno, que integra pues editor de texto, hojas de cálculo, presentaciones y demás. En el entorno de Apple tenemos que dentro de iWork, la aplicación para la gestión de hojas de cálculo se llama Numbers. Y también tenemos opciones gratuitas de software libre que se llaman, que podemos encontrar, como puede ser el ejemplo de Apache OpenOffice, que bueno, la hoja de cálculo en este paquete se llama Calc, o bien también en LibreOffice, que es otro paquete de software libre, que también curiosamente se llama Calc, esa hoja de cálculo. Dentro de lo que ya es el Excel, bueno, pues una pantalla de Excel, por ejemplo, habitualmente sería algo así, y vamos a ir viendo los distintos elementos que podemos encontrar dentro de esta pantalla de trabajo, ¿vale? El área de trabajo serían, digamos, todas las celdas donde podemos ir introduciendo la información, los datos. Al abrir un libro nuevo, un fichero nuevo de Excel, nos encontramos que tenemos distintas pestañas. Eso es lo que se denomina hoja y podemos verlas abajo en la parte inferior de izquierda. La parte superior tenemos lo que se llama los menús, que es donde podemos encontrar las distintas opciones y toda la funcionalidad que nos ofrece Excel, agrupado por distintas temáticas. Luego las veremos con más detenimiento. Dentro de cada menú, cuando lo tengamos seleccionado, veremos que inmediatamente debajo se nos ofrece pues una serie de funciones y opciones que precisamente podemos hacer uso relacionadas con ese menú, ¿vale? Podemos pinchar directamente una vez hayamos seleccionado previamente, en algunos casos, sobre qué celdas queremos aplicar pues esa función. Lo vamos a ver más adelante con más detenimiento. También tenemos un campo que se llama área de fórmulas, que es donde vamos a introducir la información. Aquí podemos introducir desde un simple dígito hasta una fórmula, hasta texto. Aquí, digamos, es donde escribimos toda la información que queremos ir incorporando en cada una de las celdas. La organización en una hoja de cálculo está compuesta por filas y columnas. Entonces, bueno, pues es como jugar a los barquitos.
De hecho, bueno, a la hora de usar las fórmulas para referenciar lo que se llaman las celdas, pues bueno, usamos también esta notación, ¿no? Primero la columna y a continuación el número de fila. Entonces, bueno, hacemos referencia, por ejemplo, en nuestro caso, la celda que tenemos seleccionada, que es la A1, pues haríamos referencia a esa celda en cualquier otra, pues con esa nomenclatura, ¿no? De A1. Primero, el valor de la columna, que como veis están referenciadas por letras, y a continuación el valor de la fila, que está referenciado por números. Y por último, pues bueno, lo que comentaba al principio, que donde operamos en definitiva, pues es a nivel de celda. Empezando a ver más en detalle qué es lo que contiene cada uno de los menús y de qué funcionalidades nos ofrece, iniciamos precisamente este repaso por el primer menú que nos encontramos, que es el menú de inicio. Aquí este menú es el menú quizá más utilizado a nivel general y donde podemos encontrar todas las opciones relacionadas pues, con formatos, con formato de celda, con formato de datos, bueno, con insertar y eliminar celdas, incluso bueno, pues el tema de ordenar, filtrar, todo lo que está relacionado con la edición de la información, con cortar, copiar y pegar. Toda esa información o toda esa funcionalidad la tenemos recogida en este menú de inicio, ¿vale? El siguiente menú que encontramos, si seguimos el orden desde el inicio hacia la derecha, pues nos encontramos con el menú Insertar. Este menú es interesante también porque nos ofrece la posibilidad de insertar distintos elementos en nuestra hoja de cálculo. ¿Vale? Uno de los elementos más importantes es lo que llamamos tabla dinámica, que es una manera de agregar y de agregar los datos que tenemos en una hoja de cálculo, que nos ayuda también a hacer un análisis bastante interesante de la información de la que disponemos en una hoja de cálculo, ¿no? Del detalle de toda la información que tenemos ahí. Esta opción de tabla dinámica la veremos más adelante porque bueno, es una de las opciones más interesantes que nos ofrece una aplicación de hoja de cálculo. Podemos insertar desde dibujos, formas, lo que llamamos gráficos y mini gráficos, hipervínculos, es decir, podemos vincular a enlaces fuera de la hoja de cálculo, símbolos, es decir, tenemos la posibilidad de insertar una serie de elementos que nos pueden enriquecer y nos pueden dar un formato más atractivo a nuestra hoja de cálculo. El siguiente menú sería el que encontramos, es el de diseño de página. Este está más orientado a hacer una presentación ordenada y atractiva de lo que sería la información que tenemos en una hoja de cálculo. Nos ayuda también a ajustar los datos a lo que llamamos el área de impresión, es decir, cómo va a quedar impreso según el formato según el tamaño de página o de hoja que queremos imprimir. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de área de impresión, pues también tenemos la posibilidad de imprimir a PDF y podemos guardar esa hoja de cálculo pues como un fichero, como un PDF, con un soporte que podemos utilizar a modo de presentación. El siguiente menú es el de las fórmulas. Aquí bueno, tenemos organizado una especie de biblioteca de fórmulas por temáticas y bueno, es interesante si no estamos muy familiarizados con el tema de las fórmulas, pues quizás es interesante acceder a este menú para ver los distintos tipos de fórmulas que podemos encontrar, porque aquí bueno, están organizadas de alguna manera por tipologías, pues tenemos fórmulas relacionadas con temas financieros, temas de lógica, temas relacionados con formato de texto, fecha y hora, para búsqueda y referencia de información, temas de matemáticas y trigonometría.
Bueno, aquí está organizada, además te explica cada una de las fórmulas, pues los distintos parámetros que necesita. Eh, qué entendemos por fórmula dentro de lo que es una hoja de cálculo? Pues bueno, en primer lugar es una palabra, ¿vale? Que identifica esa fórmula, digamos un desarrollo que desencadena una serie de cálculos en base al texto o a la fórmula que hemos escogido. Y luego a continuación entre paréntesis, pues según las fórmulas, pues unas necesitan unos parámetros u otros. Los parámetros no dejan de ser pues datos que necesita esa fórmula para operar. ¿De acuerdo? Entonces a la hora de de utilizar esas fórmulas necesitamos pasarle esos parámetros para que la fórmula funcione correctamente. Esos parámetros pueden ser directamente unos valores que nosotros indiquemos, unos valores fijos que nosotros indiquemos en esos parámetros cuando las incluyamos, o bien podemos hablar de datos referenciados, es decir, podemos hacer referencia a celdas y por tanto pues el valor que tengan en ese momento esa celda es el que se usa para realizar los cálculos. Si el valor de esa celda cambia, pues el cálculo automáticamente también varía, el cálculo de esa fórmula. Lo veremos más adelante de una manera más explícita. El menú datos también es un menú bastante interesante porque lo que nos permite de alguna manera es bueno, gestionar e incluso nos permite hacer algún tipo de insertar algún tipo de validación para los datos que vamos introduciendo en nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Nos permite incluso conectar nuestra hoja de cálculo con datos externos, o sea, desde una base de datos, desde una web, desde un fichero de texto, desde otro Excel incluso, es decir, que nos permite hacer una conexión entre distintos ficheros para poder explotar la información de una manera centralizada. Nos permite ordenar, filtrar la información y también esa funcionalidad de herramienta de datos, ¿vale? Es decir, nos permite, por ejemplo, de una manera muy sencilla, pues hacer que un texto que viene todo seguido con algún tipo de separador, lo podemos incluso separar en columnas identificando ese separador, podemos hacer un control de duplicados, podemos hacer una validación de datos, es decir, que para rellenar una celda solo podamos rellenarla con unos valores en concreto, no con los que el usuario quiere. Nos permite agrupar y desagrupar para hacer una presentación de los datos de una manera más ordenada. Es un menú también bastante interesante. El menú revisar, pues es un tema, está relacionado, pues nos ofrece funcionalidades relacionadas con ortografía, sinónimos, es decir, aunque hablemos de una hoja de cálculo que lo tenemos muy asociado a lo que es un tratamiento de información matemática o de cifras, no perdemos de vista que bueno que también introducimos texto y que es interesante y es muy recomendable que pues el texto siga pues bueno, no tenga faltas de ortografía y demás, y bueno, nos permite, estas funcionalidades nos permite controlar ese tipo de cosas. Podemos incluso configurar el idioma, podemos incluir comentarios en las celdas y además en esta opción es interesante porque nos permite proteger tanto la hoja como el libro, ¿vale? Es decir, nos permite incluso compartir el libro, aunque bueno, esta funcionalidad en la solución en la nube ya está por defecto, ¿vale? Por último, el menú Vista nos permite de alguna manera configurar la manera en que visualizamos ese documento en nuestra sesión, ¿vale? Es decir, donde podemos organizar las ventanas y tenemos varias hojas de cálculo abiertas a la vez. Podemos hacer zoom para ver los datos de forma ampliada. Podemos incluso inmovilizar filas y columnas para bueno, dejar fijo algún tipo de encabezado o algún tipo de columna principal para poder ir moviéndonos por el resto de filas y columnas sin que desaparezcan esas filas y columnas que hemos dejado marcadas y poder observar la información de una manera mucho mejor y más útil.
Por último, el menú archivo, que es el que más a la izquierda, el primero que encontramos, tiene relación con lo que es la información del fichero, ¿vale? Es decir, aquí pues, podemos encontrar las propiedades del fichero, cuál es el usuario que lo ha creado, cuál es el tamaño, cuál es la última fecha y hora en la que se ha modificado, cuál es el título con el que se identifica este fichero y demás, ¿vale? Incluso aquí tenemos la opción también de ofrecer una serie de permisos a nivel de fichero y podemos protegerlo pues, con algún tipo de contraseña y además, pues por si nuestra información es privada, pues podamos darle un nivel de seguridad mínimo. Muy bien, pues una vez presentado lo que son los menús de Excel, ahora pasamos a ver pues, las recomendaciones principales de uso, ¿no? Como comentaba anteriormente, una de las funciones principales que ofrece una hoja de cálculo es el uso de fórmulas, ¿no? Pues bueno, en Excel, ¿cómo se usan las fórmulas? Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza, ¿no? Para poder usar una fórmula, en primer lugar, lo primero que tenemos que insertar en la celda donde vamos a incorporar la fórmula es un signo igual. Es decir, en el momento que nosotros incorporamos un signo igual en la celda, Excel ya interpreta que ahí vamos a utilizar fórmulas. Si pusiéramos este mismo texto que viene aquí, pero quitando el signo igual, que es el que identificamos con el número 1, Excel trataría esta información simplemente como una cadena de datos, como una cadena de caracteres, y en lugar de hacer la operación, lo trataría como un texto. Entonces nosotros en la celda simplemente tendríamos un 5 menos A1 por sum paréntesis A3, A4, cerramos paréntesis. Y eso lo trataría como una cadena de texto. No realizaría ninguna acción con esa fórmula. Es decir, no interpretaría eso como una fórmula y por tanto digamos, no haría los cálculos relacionados con las operaciones que estamos indicando aquí. Para que Excel lo interprete como una fórmula y aplique las operaciones que estamos configurando con los datos que estamos incorporando, necesitamos en primer lugar siempre poner un igual por delante. ¿Qué datos podemos incorporar en las fórmulas? Pues bueno, podemos usar distintos tipos de datos. Por ejemplo, una constante. Una constante es un número fijo o una cadena de texto, ¿vale? Es decir, son, digamos, información o datos fijos que nosotros incorporamos a la hora de configurar nuestra fórmula. En este caso, por ejemplo, el 5 sería una constante. ¿Qué más podemos encontrarnos en una fórmula? Pues lo que se llaman operadores. Los operadores no dejan de ser pues, los signos aritméticos, por ejemplo, que nos indican qué tipo de cálculo, si es una resta, una suma, una multiplicación. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la multiplicación la identificamos en una hoja de cálculo por un asterisco, ¿vale? El signo más es la suma, el signo menos es la resta, el asterisco es la multiplicación, la barra inclinada hacia la derecha es la división y, por ejemplo, el acento circunflejo es algo interesante que para que aquellas personas que no lo conozcan es lo que realiza lo que llamamos una potencia, ¿no? Es decir, si ponemos un 2 acento circunflejo 3, pues eso es 2 elevado a 3, un 2 al cubo. ¿Qué más encontramos en las fórmulas? Pues las propias funciones, ¿vale? Es decir, en este caso pues son esos términos, las funciones son esos términos que realizan operaciones avanzadas. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, usamos el término sum. Sum es la función relacionada con la suma. Ojo con las versiones de Excel en algunos casos, porque a veces es sum, a veces es suma. Depende de la versión de Excel que estemos manejando y del idioma en el que tengamos instalada la versión de Excel que manejamos, pues puede ser puede ser una función u otra, ¿vale? Como decíamos anteriormente, las funciones tienen también su propia sintaxis, es decir, sus propios parámetros. En este caso, por ejemplo, para sumar necesitamos por lo menos dos parámetros, ¿vale?
que en este caso podemos usar pues dos constantes o una constante y una referencia a otra celda, pero al final necesitamos esos parámetros para que la función bueno, pues se calcule y opere correctamente. ¿Y qué otra manera tenemos de incorporar datos? Pues lo que hablábamos sobre las referencias a las celdas, ¿vale? Es decir, en este caso hablamos de A3 y A4 como parámetros de la función sum. Eso significa que vamos a sumar el valor que haya en la celda de la columna A y fila 3 y se lo vamos a sumar a la celda el valor que se encuentra en la celda de la columna A y la fila 4, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta fórmula de ejemplo? Pues a 5 le vamos a restar el valor que hay en la celda A1, que además a su vez se va a multiplicar por la suma del valor A3 y del valor A4. Pues bueno, eso se calculará y en esa celda aparecerá el valor calculado. Donde esté la celda donde está esta fórmula aparecerá ese valor calculado. Fórmulas principales. Pues por ejemplo, tenemos la función suma, que simplemente es un agregador. Podemos agregar desde celdas sueltas, no tienen por qué ser solo dos, mínimo son dos, pero podemos sumar muchísimas más. O bien podemos sumar lo que son intervalos, ¿vale? Es decir, podemos marcar una celda inicial y una celda final y bueno, normalmente por filas y columnas, y podemos hacer ese sumatorio también de una manera más agregado. La función sí, que es una función lógica que lo que hace es evaluar una comparación, una situación, y si es verdadera ejecuta un primer parámetro y si no cumple esa función pues ejecutará un segundo parámetro. Podemos buscar v o consulta v, es una función muy interesante que veremos más adelante, que sirve para encontrar elementos en una tabla o en un rango por filas, ¿de acuerdo? Es decir, que si por ejemplo queremos recuperar datos de otras tablas, podemos encontrar y tenemos de alguna manera un campo que la relacione entre sí, con esta opción podemos ir con ese campo, ir a la otra tabla y donde ese campo coincida recuperar información de esa tabla destino. Entonces es importante. Es una función que es bastante interesante. Coincidir es una función bastante similar a la anterior. Concatenar nos permite enlazar varias constantes o varios contenidos de celdas. Días, por ejemplo, nos permite sacar el número de días, por ejemplo, entre dos fechas. Per día, mes, año son tres funciones que nos permiten sacar el día, el mes y el año, obviamente, de una fecha en concreto para poder operar con ello. Encontrar y encontrar B, pues son dos fórmulas que nos permiten ayudar a encontrar un texto, a lo mejor en un carácter o una serie de caracteres en un texto. Entonces, bueno, nos puede ayudar a buscar referencias dentro de un campo literal. Extraer también es una función que nos permite, por ejemplo, una vez encontramos ese texto, nos permite extraer una serie de información una vez tengamos esa referencia que estamos buscando. Caracteres clave y teclas de función existen muchísimos dentro de lo que es una hoja de cálculo. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta que cada hoja de cálculo, cada aplicación, y esto ocurre también con las funciones que acabamos de ver, con el nombre de las funciones, dependiendo de, pues bueno, si usas Microsoft Excel y además dependiendo de la versión que sea, o incluso del idioma que estés utilizando, si usas Google Sheets o si usas Numbers, cada aplicación luego también tiene sus nomenclaturas concretas, ¿vale? Es decir, aquí estamos viendo funciones
y caracteres clave y teclas de función específicas para Microsoft Excel. En algunos casos coincide, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta que en lo que veamos aquí, si a lo mejor lo vas a usar luego en un Google Sheets, pues a lo mejor no te funciona al 100%. Es importante que lo tengas en cuenta y tendrías que buscar la información para cómo tratarlo o cómo funciona esa aplicación en concreto. Por ejemplo, caracteres clave que nos interesan conocer, por ejemplo, para Microsoft Excel, pues por ejemplo, el símbolo de dólar es un símbolo que nos ayuda a fijar columnas y filas. Con lo cual, si por ejemplo nosotros arrastramos una celda para llevar esa fórmula que tenemos y la arrastramos a otras filas que queremos reutilizar esa fórmula que ya tenemos definida, si las referencias que hacemos a otras celdas queremos que se mantengan en la celda original y que no se mueva esa referencia, tenemos que fijar esa referencia a esas celdas, y eso se utiliza con el símbolo del dólar. El ampersand, por ejemplo, es un símbolo que sirve para concatenar valores directamente, ¿vale? F2 lo podemos usar para editar una celda. Es básicamente lo mismo que hacer un doble clic sobre ese ratón. Alt e intro, es decir, si mantenemos la tecla Alt y le damos a intro, cuando estamos dentro de una celda lo que podemos incorporar es un salto de carro. Esta combinación de teclas es muy interesante porque muchas veces queremos organizar dentro de una misma celda un texto para que se pueda leer línea a línea, y si le das a intro tal cual dentro de la celda, lo que te hace esa acción, es decir, ese pulsar intro, es sacarte de esa celda y pasar a la siguiente. Entonces, para realizar ese salto de línea dentro de lo que es una celda, necesitas pulsar la tecla Alt e intro, ¿vale? Bueno, estas serían las principales. Luego podéis ir probando el resto que van apareciendo. Otras combinaciones de celdas, o lo que se suele llamar en informática los atajos. Los principales, pues bueno, muchos de ellos ya los conocéis, como es, bueno, copiar es control C, cortar es control X, pegar es el último texto copiado es control V. Bueno, aquí tenéis distintas. Control N pues es poner en negrita, control K es poner en cursiva, control S subraya el texto. Bueno, aquí tenéis una serie de atajos que podéis ir probando. Bueno, aquí tenéis más. Aquí hemos intentado recopilar quizá los principales y algunos que puedan ser interesantes para vuestro día a día con el Excel. Funcionalidades más interesantes del Excel, pues bueno, el tema de las fórmulas, ¿de acuerdo? Es decir, esto es algo de lo más fundamental que podemos encontrar cuando usamos una hoja de cálculo. Por ejemplo, en este caso, pues como veis en estos ejemplos, podemos hacer desde restas referenciando a valores de celda, divisiones y lo mismo, ¿vale? Es decir, simplemente teniendo, por ejemplo, en este caso, en las columnas B y C, pues una serie de valores que podemos haber obtenido en este caso, para las ventas y los costes de los primeros 6 meses del año. Pues por ejemplo, la columna D y la columna E son lo que llamamos columnas calculadas, es decir, por ejemplo, para obtener el beneficio, que simplemente es, en este caso, es restar el valor del coste del valor de la venta. Pues bueno, pues simplemente haciendo este simple ejercicio de decir, oye, pues el valor de la venta, que en este caso es B2, pues le vamos a restar el valor del coste, que es C2, y eso es lo que estamos colocando en la celda D2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues automáticamente eso nos va a hacer la resta. 10 menos 6 nos da 4, y esta misma operación la podemos arrastrar al resto de meses y automáticamente nos va a ir calculando pues ese coste de beneficio. Y luego, para calcular el retorno de la inversión, el ROI, pues bueno, hacemos lo mismo, es una división entre el beneficio y el coste. Pues bueno, aquí obtenemos automáticamente ese porcentaje, simplemente aplicando la fórmula y arrastrando al resto de columnas o de celdas donde queremos observar ese valor.
Otra opción interesante, el formato de tablas. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, aquí tenemos una tabla que, bueno, no tiene ningún tipo de formato, simplemente es un fondo blanco con el texto incorporado en color negro, que es el por defecto. Si quisiéramos darle un formato rápido a esta tabla, pues bueno, simplemente seleccionamos, veis que hemos seleccionado la tabla que queremos formatear, iríamos a la opción de dar formato como tabla, que está en el menú de inicio, escogemos el formato de tabla que queremos y automáticamente ese formato queda aplicado en esta tabla. Relacionar datos entre tablas es lo que comentamos cuando revisamos las funciones, y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, la fórmula buscar v, ¿vale? Básicamente en este ejemplo tenemos distintos campos, por ejemplo los que están marcados en amarillo, que queremos recuperar de otra tabla, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues para ello utilizamos la función buscar v. ¿Qué parámetros utiliza esta función? Pues bueno, en primer lugar, el valor que vamos a buscar, es decir, cuál es el valor que nos sirve de referencia. En este caso es el número de unidades y lo encontramos en la columna E, y en este caso en la posición 2, porque es en la fila en la que estamos trabajando. A continuación indicamos dónde dónde está referenciada esa información de las unidades con el stock, en este caso, que si veis es esta tabla que está superpuesta aquí, que básicamente aquí es en el segundo parámetro es donde vamos a indicar el rango de casillas donde se encuentra el valor de referencia que queremos recuperar. Y en tercer lugar, cuál es la columna que queremos recuperar. En este caso es la segunda, porque en la primera tenemos el número de unidades, que es el que nos sirve de referencia, y queremos recuperar la siguiente columna, por eso ponemos un 2. Y de esa manera somos capaces de recuperar el valor que está referenciado en la otra tabla, en base al número de unidades, en este caso. Podemos hacer eso mismo con tablas que estén en otras hojas. Entonces, bueno, básicamente hacemos lo mismo, lo único es que, bueno, al pasar, digamos, según estamos rellenando la función, al pasar a la siguiente pestaña, pues él mismo, como veis, nos pone ya el nombre de la pestaña y un signo de exclamación, que es lo que hace referenciar que estamos hablando de una pestaña dentro de ese mismo libro. El formato condicional. Esto es interesante de cara, pues, a presentar, por ejemplo, pues bueno, una serie de formato que está condicionado en base a los valores que contiene, ¿vale? Una manera muy sencilla de hacerlo, bueno, el formato condicional, si recordáis, se accede desde el menú de inicio y podemos, bueno, en primer lugar, como siempre, es seleccionar los valores a los que queremos aplicar ese formato, y simplemente, pues bueno, dentro del formato condicional veis que hay un montón de opciones, pues dependiendo un poco de lo que queremos hacer con esos datos, pues podemos aplicar un formato o varios, ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, en este ejemplo tenéis un combinado de escala de colores y conjunto de iconos para identificar, pues, los valores máximos y los valores mínimos que podemos encontrar en ese listado de valores. Fijaos que estos datos son referenciados en base al contenido que tiene en ese listado que estamos formateando. Validación de datos. Si recordáis, hablábamos de que podemos de alguna manera fijar o limitar cuáles son los datos que podemos incorporar en una celda en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues a través de la opción de validación de datos que encontramos en el menú de datos, podemos forzar de alguna manera a que un usuario, a la hora de rellenar una celda o un listado o una lista de celdas, una serie de celdas, perdón, bueno, pues solo pueda escoger una serie de datos en concreto que nosotros le indicamos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente en este caso en concreto podemos poner el listado, digamos, a mano, o bien aprovechar, si ese listado de esa información ya la tenemos recogida en otra tabla, pues
referenciar ese origen, ¿no? a través de la opción que nos indica aquí, que nos ofrece la propia funcionalidad. Otra funcionalidad interesante es la que comentaba anteriormente, que es referenciada a las tablas dinámicas. ¿Vale? Imaginaos que tenemos una tabla con estas 4 columnas: gastos, mes, importe y departamento, y queremos de alguna manera pues analizar, a lo mejor pues hacer agregados de importes por mes o importes por gastos o incluso por departamento, es decir, que de alguna manera nos permita analizar esa información que tenemos en esta tabla, que esta simplemente es una tabla con un detalle de datos. Pues iríamos al menú insertar, escogeríamos la opción de tabla dinámica y podríamos jugar con los datos que quisiéramos para, por ejemplo, en este caso, presentar la información de forma que tengamos en las filas hemos escogido el valor del mes y en las columnas el departamento, y lo que encontramos en el centro es una suma del importe y vemos, por ejemplo, de una manera muy rápida qué gasta cada departamento en cada mes. También, si no tenemos muy claro qué información queremos ofrecer o qué información podemos obtener de esos datos con los que estamos trabajando, pues el propio Excel también nos ofrece posibilidades o sugerencias o tablas dinámicas recomendadas que puedes aplicar, ¿vale? En base a los datos que tú tienes en tu hoja de cálculo. Por último, a nivel de análisis de datos, aquí lo que hemos estado hablando hasta ahora es, pues bueno, de cómo tratar los datos, de cómo formatearlos, de cómo operar con ellos. Incluso un poco hemos introducido las tablas dinámicas para iniciar lo que podría ser un análisis de datos. Pero bueno, el análisis de datos ya requiere de mayor profundidad, ¿no? Cuando hablamos de análisis de datos, ¿por qué es tan importante a día de hoy, por ejemplo, el análisis de datos? Pues que precisamente lo que ocurre es que, bueno, podemos tener mucha información, podemos tener muchos datos, ya puede ser en una hoja de cálculo o en cualquier otro sistema, pero lo que necesitamos es que esos datos es que se conviertan en algo de valor, ¿vale? Que nos ayuden a tomar mejores decisiones en nuestro negocio, que nos ayuden a medir mejor cuál es a lo mejor la percepción del cliente respecto a nuestros productos o nuestros servicios. Es decir, de alguna manera queremos convertir esos datos, que son simplemente cifras o valores o textos, a lo mejor en algún caso, lo queremos convertir en valor, ¿no? Entonces, bueno, pues esta cadena que al final hace que un dato se convierta primero en información, luego esa información lo convertimos en conocimiento y finalmente ese conocimiento se convierte en valor, ¿no? Pues precisamente esta cadena del dato que se utiliza en Big Data y en análisis de datos en general, pues es lo que buscamos también con estas hojas de cálculo y la funcionalidad que nos ofrecen, ¿no? Es decir, cómo pasar de simples datos a información de valor para mejorar nuestras tomas de decisiones. Dentro de lo que son las tablas dinámicas, pues ya hemos visto un ejemplo con anterioridad de lo que pueden ofrecernos, y por ejemplo a nivel de gráficos también una hoja de cálculo es muy interesante porque nos permite hacer esos análisis de una manera visual, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo un poco de qué necesito o qué tipo de información quiero obtener en esos gráficos, pues bueno, tenemos distintos tipos de gráficos para poder aplicarlos de una manera o de otra, ¿vale? Aquí tenemos a su vez una representación gráfica que nos permite indicar o ver, pues si queremos ver tendencias o queremos ver distribuciones o comparaciones, o simplemente queremos ver partes de un total, pues bueno, utilizaríamos un tipo de gráficos u otro. ¿Dónde insertamos esos gráficos? Pues bueno, en el menú insertar y dentro de lo que son gráficos. De hecho, bueno, aquí con esta tablita tan sencilla que tenemos que estamos usando de ejemplo, pues bueno, aquí ya vemos un gráfico muy sencillo que nos permite de forma visual pues ver un poco el nivel de ventas, de coste, el beneficio y el ROI, simplemente pues de una manera gráfica por meses.
También una manera interesante que nos puede ayudar es, pues bueno, si no tenemos muy claro cómo utilizar el gráfico o qué tipo de gráfico nos puede interesar o nos puede ser útil para el tipo de información que manejamos, el propio Excel cuando pulsas la opción de insertar gráfico, ya te ofrece una serie de gráficos recomendados en base a la información que tú tienes seleccionada. Fijaos que antes de utilizar este tipo de opciones, igual que con las tablas dinámicas, tenemos que seleccionar cuáles las tablas que queremos utilizar para hacer esa tabla dinámica o en este caso esos gráficos. Bueno, aquí tenemos otro tipo de ejemplos de gráficos que podemos pintar. Fijaos que estos son distintos tipos de gráficos basados en esta tabla que tenemos arriba, es decir, que para que veáis un poco el tipo de información que podemos obtener, de qué manera lo podemos visualizar y como digo, pues bueno, eso puede ser una información muy interesante de cara a hacer un análisis de la información que disponemos en una tabla de datos. Y hasta aquí quedan explicadas las hojas de cálculo. Esperamos que este vídeo os haya resultado útil.